Mierda. Cabrón. Todos tranquilitos, ¿eh? Puta madre. De pedo. Échate para atrás. ¡Ya nos vamos! Vámonos. Échate para atrás, cabrón. Vámonos. Tranquilitos todos. Un momento. ¡Para el camión! No te muevas. Esta es una escena de Somos, una serie de Netflix escrita y producida por James Alan Sheamus, con ayuda de dos escritoras mexicanas, Mónica Revilla y Fernanda Melchor, dirigida por Álvaro Curiel y Mariana Chenillo. Estas son escenas de Cienseñas Particulares de Fernanda Valadez, la historia de una madre que busca a su hijo desaparecido en el inhóspito desierto del norte de México. Si bien una es una producción grande de Netflix y la otra una cinta independiente enteramente mexicana, hay dos cosas similares en cómo los talentos mexicanos retratan el mismo tipo de encuentro. La forma en que la cámara es una espectadora impotente, la forma en que el cuadro tiene miedo de mirar a la acción, de cómo el suspenso se forma con la distancia. Somos los personajes en ese cuadro, somos el silencio, la parálisis, somos la impotencia, porque todas esas cosas que la cámara está evocando es lo que conocemos colectivamente. Hay otra cosa en la que estas dos escenas se parecen, se mantienen simples, nos presentan a monstruos que no entendemos ni buscamos entender, siluetas lejanas que no queremos ver cerca, son absolutas. Las dos son escenas de terror, el miedo al peor mal que puedes encontrarte. Como mexicano hay incluso un subtexto en su simpleza. Si bien otros autores como Luis Estrada han usado la sátira para hablar de la situación criminal del país, durante la última década de cine mexicano los recursos cinematográficos para representar nuestra realidad violenta respecto a este particular tema han sido inspirados del cine de horror, de monstruos, de pesadillas ocultas en la oscuridad, porque es ese lenguaje el que mejor representa el miedo mexicano, porque los autores ya no buscan matices previos a la consecuencia. Vemos desde el miedo absoluto la inmediatez de la amenaza. La denuncia del cine mexicano que representa al crimen organizado ya son gritos desesperados y no análisis concienzudos. Se ha vuelto un cine y una narrativa mucho más subjetiva y contenida. Parece la peor propaganda anti-México que existe, salvo que está representada por mexicanos. El miedo no busca causas, no busca explicar, es subjetivo. Y eso es lo que los autores mexicanos han estado retratando. Ya no un macrodrama social que busca representar causas desde la cima hasta el suelo. Denuncia experiencias, la realidad compacta desde quien la vive. El autor comprimiendo miedo, dolor y gritos callados desde la cámara, usando lo que conoce. El lenguaje cinematográfico y las referencias solo pueden comunicar referenciando al terror, donde el cine es honesto con una realidad que a nadie le gusta discutir, al parecer ni siquiera a las condescendientes academias internacionales. Odiar a Emilia Pérez se ha vuelto casi un acto divertido e invitante porque nos sentimos parte de una comunidad y reafirmamos la misma al odiarla. Entender la agresiva reacción a la película en este video no es para buscar con extremo escrutinio lo que hace mal, en qué se equivoca, qué no investigó, etcétera, etcétera, sino para entender dónde está parado el espectador, entender el odio y su entorno de cultivo, así como hacer distinciones. A través de diferentes raíces entenderemos qué ha producido que Emilia Pérez haya pasado de una chispa a un incontenible fuego maldito. Desde el contexto del público, el internet y entender a México desde su cine reciente. Pero antes de continuar con este ensayo, permítanme presentar la recomendación de hoy. El documental es un género del cine que nos permite vivir realidades diferentes, conectar con otras personas en espacios diferentes y conocer otros lugares del mundo. A veces es fácil que en el día a día olvides la magnitud del mundo, y algo que me ayuda a reconectar con esa inmensidad es conocer siempre otras perspectivas, otras culturas, otros lugares, arquitecturas, paisajes, vaya, hasta los mismos cielos. Y este documental me ha brindado esa sensación acogedora de estar en otro lugar, viendo el mundo mediante la vida y testimonio de otras personas, mediante otras rutinas, otros días, conociendo justo esa amplitud del mundo.
Me and China es una miniserie documental de 2 episodios que cuenta las historias de extranjeros que visitan China y las conexiones que hacen con la comida, su cultura, sus paisajes. Una producción naturalista que presenta una aventura muy acogedora. En este documental, mediante la perspectiva de estos viajeros visitantes, conoceremos sobre la cultura de China como país, su historia, su cultura, sus deportes y cómo estos personajes, estando conectados a ello, encuentran nuevas perspectivas, caminos y realidades. En estos 2 episodios conoceremos la historia de Jack Pinnock de los Estados Unidos, un discípulo de artes marciales que ha entrenado ya durante 15 años en China y forma parte ya de la 16ª generación de discípulos de la Wudang Sanfen Sect. Lo acompañaremos mientras nos explica su odisea de vida para llegar a la montaña Wudang, donde entrena. Veremos la naturaleza de sus entrenamientos y entenderemos la historia y cultura detrás de su arte marcial. Y también conoceremos la historia de Bena Camarota, una mujer italiana de 75 años que ha caminado 22.000 kilómetros y por 14 países para recrear la travesía de Marco Polo por el camino de la seda. Junto a ella descubriremos la arquitectura china, su comida, su gente y cómo reacciona contrastando lo que ella conoce del resto del mundo a lo que ha visto en China, mostrando la magnitud del país. Son 2 individuos muy diferentes, pero ambos han cambiado sus horizontes en China y ambos han descubierto nuevas cosas de un mundo que no conocían y sobre ellos mismos. Un documental acogedor sobre un lugar del mundo diferente a lo que conoces, que nos recuerda la inmensidad de este mundo y la importancia de viajar y el impacto que puede tener en tu crecimiento personal. No se equivoquen, La cinta es un mal relato que no pretendo defender, vomitado por personas deleznables, pero uno que resulta malo desde la torpeza, la mezquindad y la ignorancia y que solo ha adquirido tracción por su circunferencia mediática y validación en espacios cinematográficos, que le han dado un aire condescendiente. Hablar de Emilia Pérez como película es una conversación corta, pues la película no es tan indignante como lo es cada escándalo que la rodea. Por un lado, es claro por qué indignan casi a título personal las actitudes de sus involucrados, como su director admitiendo abiertamente su interés en México como mero caldo atmosférico porque es el lugar correcto para una historia de miseria y violencia, o adjudicándose logros mediáticos insultantes como visibilizar la violencia en México y que, claro, revelan sus intenciones originales de usar al país de escenario. O su protagonista egocéntrica haciendo el ridículo en una de las campañas en busca del Oscar más burdas en la memoria reciente. Pero ninguno de esos elementos tiene que ver con Emilia Pérez, una ficción chiquita. Y eso me trae una pregunta. ¿Qué es lo que enoja de Emilia Pérez? La película Emilia Pérez, yendo mucho tiempo atrás cuando esa era la primera motivante de la turba. Para eso es importante entender en la forma en que abría este video, desde la autoría y las obras mexicanas, dónde está el mexicano respecto al tema de Emilia Pérez, desde su cine. Como país no estamos en el análisis sino en la desesperación. Uno desesperado por su situación de inseguridad, por lo que una sátira musical con tonos y temas disonantes entre sí no son algo que el público que teme a esos mismos temas porque los vive aplauda en estos momentos. Probablemente ni siquiera si la película fuera buena, pero aún con ello creo que es importante mantener una distinción de tonos y temas, pues hablar del crimen mexicano no siempre es lo mismo dependiendo una obra u otra, por lo que cuestiono, ¿es suficiente para el rechazo que vemos una mala representación de un tema doloroso? Emilia Pérez es mala por muchas razones ajenas a la representación del país donde sucede. Su guión es feo, plano e ingenuo, los mismos adjetivos se aplican para sus personajes y las premisas que representan o persiguen, indecisas y poco claras, pero hay un ahínco en que su falta de respeto es su peor crimen. Su falta de respeto al lenguaje, a la interpretación latina y al análisis y tratamiento del tema del que trata. Sin embargo, otras obras tampoco hacen un tratamiento fidedigno del tema en pro del puro entretenimiento y no hay problema. La diferencia entre esto y esto... Gustavo, tú eres la única persona por quien lo vi. La decisión, no la suya para hacer. Explíquenme. ¿Por qué este hombre white? No existe. La sobresimplificación del narcotráfico en Breaking Bad como una entidad unificada llamada El Cartel, que pertenece al amarillento y barbárico lado sur de la frontera, que tiene fines meramente entretenidos y narrativos, sabemos que es incorrecta, simplista y una mala representación de la realidad. Pero no nos ofende. Y esto sí.
Hay videojuegos que tratan el tema por encima y con alarmantes propuestas de ser revisadas con el mismo escrutinio. Hay policiales con grandes historias y presupuestos que, si bien no son apologistas, priorizan el entretenimiento antes que el tono, y que comparadas a las obras reales de denuncia mexicanas serían igual de nocivas y ninguna de ellas ha generado tanto rechazo unificado. Entonces, ¿por qué ahora sí explotó el mundo con Emilia Pérez? Soy el fuego que arde tu piel. La primera diferencia obvia es que Breaking Bad y su spin-off, así como Sicario, por decir unos cuantos ejemplos, son ficciones de la mejor calidad, mientras Emilia Pérez no lo es, por lo que esto, Como muestra de respeto, digo que sí. pasa a 10ª categoría de prioridades en una buena obra y resalta como una más de sus muchas fallas en la mala. Y la otra diferencia es la tonalidad de la dirección y la temática de esas historias. Los ejemplos que vimos al inicio de este video son de un cine de denuncia, uno hiperrealista, aterrizado y cuyo fin sí es provocar la máxima reflexión de la situación. Son premisas enteramente mexicanas, atadas e inseparables a México, incluso a ese periodo en específico en el que están sucediendo. Nos pone a observar estos relatos desgarradores porque quiere provocar algo en esa catarsis final resultante de la violencia y el sufrimiento. Son películas muy inteligentes y que usan sus recursos muy bien para comunicar estas realidades, condensar un sentimiento y visibilizar la impotencia incluso no solo al extranjero, sino a los estados centralizados que no viven estas injusticias. Sin embargo, no toda ficción que hable de estos temas debe hacer eso. Y el no hacerlo no la hace una falta de respeto. Solo sería una falta de respeto si la ficción en cuestión tiene como intención visibilizar estos problemas como cine de denuncia y lo hace mal. ¿Emilia Pérez hace eso? Sí y no. Emilia Pérez ya es muy rara de catalogar. La primera respuesta es que no lo hace. No es realmente tan ofensiva a menos que se le exija desde la subjetividad mexicana, que le podría exigir lo mismo a Breaking Bad o a Sicario. No retrata mal a México en sus pretensiones, sí lo hace en sus elementos circundantes y atmosféricos estereotipados, pero no es como que vendan un país falso en las entrañas de la película. A Audiard no le interesa lo suficiente para hacerlo, ni siquiera descubrió qué es México, ni lo feo ni lo bueno. La representación de su crimen mexicano en ella es más simple e ingenua que en otras ficciones de mejor calidad como las antes mencionadas, y su desarrollo como tema es mínimo, incluso su importancia en la trama. Ojo, es importante que Manitas sea un excriminal, pero solo eso. No añade nada que sea un excriminal mexicano al guión, ni lo problematiza como debería. El texto es ingenuo, simplista, casi idealista, la idea que tiene un mal guionista de acción pensando en Acapulco, y sus cuestiones morales están muy contenidas en sus personajes. No habla de México, México es separable de ella y sus temas, solo ocurre en el país. No es una película que tenga grandes intenciones de denunciar algo. Para bien o para mal, su historia no se desenvuelve ni ramifica hacia México, está contenida en sus personajes y lo que representan. Ni siquiera es una tragedia que solo pueda suceder en México, o que suceda por elementos que ocurren en México. Me parecería inadecuado entonces decir que la película es sobre México. Para mí no lo es. Para mí es solamente un exótico pretexto en el que la historia ocurre. Es un melodrama que explora la moralidad de su protagonista y si acaso plantea la pregunta de la posibilidad de realmente dejarlo todo atrás al cambiar, unido a una muy mala interpretación del viaje de transición de género. En todo caso, es más una película sobre ese tema que sobre México. Y ni ese tema toca bien, con un tercer acto que literalmente la transforma en un cine vaquero, balazos y tragedias melodramáticas superficiales y mal gestionadas. No hay un México que observar o desmenuzar, nunca lo hubo y por ende su representación de la verosimilitud del mismo es nula. De ahí que haya juicios franceses en México, protagonistas trabajando en la calle como si fueran el agente Deckard, palmeras en la ciudad. Al autor se le hizo curioso el país para contar su ficción poco trabajada y que sería poco trabajada fuera en el país que fuera. Pero al inicio de esto dije sí y no. La parte del sí es que Emilia Pérez en momentos como esta secuencia de las madres desesperadas usa su tonalidad para abordarlo de forma condescendiente. Se toma más en serio y casi interrumpe su narrativa para colar esta secuencia gratuita para el resto de su trama y que Audiard diga, miren, hablé de esto. Lo mismo considero ocurre para la escena de la cena de la corrupción. Y de hecho lo hace también en la secuencia inicial de la película donde enlista problemas mexicanos, pero al igual que las otras dos, son escenas que existen muy aparte del resto de la cinta, como para solo estar ahí para cumplir con esa cuota de seriedad y denuncia.
Ninguna de las 3 escenas está bien atada al resto de la trama o los personajes. Solo están ahí, no se vuelven a retomar, no se redondea con el final de la película ni nada de eso. Y es en esas instancias cuando Emilia Pérez sí se vuelve aprovechada y malintencionada. Sí, Selena habla feo español, sí, la canción de las piedritas, el guacamole, sí, todo el escrutinio, todo eso es circunferencial y honestamente, si la película fuera buena no importaría mucho o nada. Pero esas 2 escenas son donde Emilia Pérez sí revela querer tomar una rebanada de México para llevarla a sus círculos y comérsela allá. Y si bien con ellas, por flashes, sí habla del México que cree conocer de manera aleccionadora, tampoco el hecho de que estén en la película ya hace que la película hable de México y sus problemas o que trate directamente del país. De ahí la futilidad de su pertenencia en el corte, pues Emilia Pérez no es esas escenas por más virales que sean. Emilia Pérez es todo lo demás que no son esas escenas. Emilia Pérez es toda la indiferencia que tiene el país en el resto de su trama. Ahí el problema con el uso de ellas. Y sí, es ofensiva también cuando se reformula desde las opiniones de su autor, cuando sale a entregarse a sí mismo la gloria de ser el mensajero para el mundo de los temas de México, que cuando le conviene es eso y cuando no le conviene es la película ajena a México, que solo sucede en México, la ópera experimental que se centra en sus personajes. Y cuando sí le conviene, él es el mensajero del dolor del tercer mundo. Ahora, si realmente se le debe crucificar por eso, no lo sé. Se le debe criticar, eso sin duda, pero no sé si podemos decir que tenemos derecho a elegir quién y quién no puede hablar de algo y de qué forma, incluso siendo nosotros mexicanos o siendo los afectados muy entre comillas, o a decir que el gobierno debería prohibir su exhibición. Y la correcta formulación de la crítica de espectador comienza desde diferenciar esas cosas. En general, cualquier representación de México desata este tipo de revisiones, aunque no a esta magnitud. A la fecha se sigue criticando el Festival de Día de Muertos de Spectre o el uso de las dinámicas de migración en Coco para representar la división del mundo real con el de los muertos. Elementos que en ninguna de las 2 películas son centrales. De cierta manera nos tocó lo que Hollywood viene haciendo desde siempre con muchos países, en películas que disfrutamos porque al no ser nosotros las culturas afectadas, son detalles menores en la trama que estamos viendo. Pero a veces ni siquiera es solo en lo hecho por el extranjero. Las últimas 3 grandes cintas mexicanas, y por grandes me refiero a tamaño, o de autores mexicanos, hablando de México con ruido internacional, espacios de celebración y gran distribución mundial, como Roma, Bardo o Nuevo Orden, han sido todas tachadas de ser caprichos de autores que no representan bien la realidad mexicana. A pesar de que 2 de ellas son ficciones autobiográficas, sin embargo hay que decir que de ellas hay un contexto. Hablan desde un México que al gran público no le gusta ver. Curiosamente, no es el México de la violencia, todo lo contrario, es el de la riqueza, y cómo desde esa comodidad se reflexiona del país. Y no es en vano, hay un trazo histórico en México de solo representar la blanquitud en pantalla, ya sea por puro racismo o por el afán de imitar las comedias americanas y sus personajes y estilo de vida, haciendo que con el tiempo el gran público no vea con cercanía ningún proyecto que caiga en estas características, prácticamente lo repudie. Es injusto, pero es lo que ocurre, y evidencia la polarización de opinión que se tiene en México. Se exige una corrección ambigua que muchas veces ni los detractores se ponen de acuerdo de cuál es. Antes de Emilia Pérez, de hecho, esta es la película más odiada por México debido a que no matizaba o desarrollaba correctamente sus temas. Nuevo Orden, triunfante también en Venecia y Berlín, fue completamente rechazada acá, pues era una denuncia a la corrupción mexicana, pero que usaba a las masas, desconcertadas y empobrecidas, solamente como un detonante en la trama para la historia de una familia rica en la cual gira el foco narrativo. Que si bien hay una trama secundaria de una familia trabajadora, la trama favorece, a propósito, a aquellos con privilegio en un mensaje pesimista sobre el país y su polarización de clases, no omitiendo que al final todos fueron víctimas de una u otra manera de la cúpula del poder. Sin embargo, entre el montaje de sus avances y las declaraciones de su autor fuera del país, Nuevo Orden fue sentenciada a ser un cine clasista y marginal, sentencia que se daba, la verdad, en su mayoría desde la omisión de verla. Y desgraciadamente todo eso hace un rechazo automático e imitativo, en lugar de uno sesudo. Se le niega valor a toda obra que cumpla ciertos parámetros, aunque el autor tenga algo que contar, y que en esta generalización invalidan películas interesantes. No digo que Emilia Pérez sea interesante, no lo es, pero nos lleva a entender el cultivo para odiarla como la odian,
y cómo estos fenómenos se han reproducido y que no son la primera vez que suceden, y que suceden incluso si los autores son mexicanos. Y hay que notar que también parte de estos fenómenos, como dije, vienen del sesgo de no ver la película y juzgarla desde el resumen, el tweet, el hilo, el video que te la explica, el TikTok, y dirás, bueno, pero ¿por qué vería algo que es malo? Y estoy de acuerdo, puedes no verla con todo el derecho del mundo, pero creo que recíprocamente también pierdes el poder de hacer una opinión completa sobre ella y te limitas a imitar la opinión ya dada. Y esto se junta con otro tema pertinente. Así funciona Internet. Todos queremos ser los vigilantes de lo correcto y los denunciantes de lo incorrecto. Y por eso estos fenómenos duran tanto, se extienden tanto y siempre tienen algo nuevo que decir. Porque todos queremos una pieza de él. Es una industria. Los creadores de contenido necesitamos mantener vivas este tipo de flamas porque nos dan justamente contenido. Los medios, lo mismo, y lo están haciendo. Los Oscars lo necesitan, es parte del espectáculo y de la conexión falsa que deben mantener entre las estrellas y el escrutinio de los mortales. En cuestión espectador, el hecho de opinar, es decir, participar, se vuelve más importante que tener algo que decir. Entre esta democratización de todos podemos hablar, no siempre todos tienen algo bueno que decir. Todos queremos mostrar nuestra integridad, sepamos o no del tema, hayamos o no visto la película, y no lo digo en defensa de Emilia Pérez, se merece lo que tiene. Un fenómeno similar acaba de ocurrir con El Brutalista, la magno película de 2024 según las primeras críticas que la han recibido y que ya lleva una atracción fuertísima para llegar a los premios y salas. Todo eso anulado y olvidado por un artículo que la acusaba de usar inteligencia artificial. Lamentable. Un cine que traiciona sus raíces. Un cine que proclama y se regodea de la integridad de lo humano, lo real, y termina cayendo ante el patetismo de la inteligencia artificial. La vergüenza autoral, la muerte del arte, un insulto a México y nuestra cultura, al dolor mexicano. No, esa no es de aquí. El Brutalista usó inteligencia artificial para reconstruir y mejorar audios y eficientizar procesos, así como para recrear un look de época para unas ilustraciones ya hechas por humanos. Una cinta de 3 horas y media con grandes actuaciones y hecha en todo lo demás al 100% por artistas. Sin embargo, la desinformación, la reacción al titular de Twitter común de Internet, la enterró por días, si no es que permanentemente. A la fecha, sigue teniendo que salir a defenderse de un discurso de indignación mojigata y cardenalicia de gente que no solo no la ha visto, sino que tampoco entiende a qué se refieren con usar inteligencia artificial, y el mero uso de ese término les es suficiente para quemarla viva. Gente indignada que no sabe de lo que está hablando. Una cámara de desinformación que provoca sentencias y opiniones finales desde el desconocimiento. Todo porque se tiene una idea mojigata y absolutista de la inteligencia artificial, que con ponerla junto al nombre de cualquier cosa ya la hace inferior o un insulto a la autoría humana. De repente esta participación es ya la competencia de ver qué cardenal se indigna más, como en cónclave, porque eso nos hace más fieles ya sea al arte que defendemos o al país que pertenecemos. Emilia Pérez puede ser mala, problemática, insultante, sus autores lo mismo, y al mismo tiempo, sin dejar de ser eso, también ser un fenómeno de desinformación, ecos e imitaciones. Y claro que comparto el entusiasmo por criticar las decisiones de esas academias por premiar una cinta así, pero no porque me indigne el guacamole y el olor a piedritas. Y aquí viene la última parte. Emilia Pérez sí es molesta. Un dolor desagradable que ya ha arruinado al menos los últimos 3 meses de conversación de cine y los que faltan. Llevo 2 meses con infección urinaria y aún así el dolor más grande que he tenido en este tiempo es tener que ver todos los días una noticia de esta película, otro premio, otra nominación, otro ridículo, incluso, la verdad, otra indignación por parte de algún compatriota. Estoy cansado y harto de todo eso, de este circo, porque eso es lo que es. Ya es un circo. Una película que ronda espacios que no merecen ni en lo técnico, ni en la destreza narrativa, ni en lo interpretativo, ni en lo temático. Una película que cumple una agenda en la coyuntura política internacional, una cinta que en el momento adecuado va en contra de las ideologías conservadoras que retornan espacios como no lo hacían en un buen rato, una película que cae como anillo al dedo en el momento correcto y que sedimenta una idea contra la que estoy en absoluto desacuerdo con esta película y con cualquier otra, y es la de las buenas intenciones son suficientes, hay que premiarlo. No en el cine, no en la ficción,
O cuentas algo bueno bien desde todas las aristas o no lo lograste, así de sencillo. Premiar a Emilia Pérez suena más como un premio por intentarlo, un premio por intentar decir la idea que nadie había hecho, por levantar la mano primero, así la idea esté bien o mal. Un premio para convencer al público de que las academias y festivales están pensando en los públicos y sus nuevas necesidades. Un ruido que se necesita ahora en esos espacios de élite para crear puentes falsos con las preocupaciones cotidianas, un estandarte falso y ahora un chivo expiatorio que no dudaron en mandar a la leña en el instante en que ese faro falso se contaminó por la intolerancia pública de su protagonista, revelando la fragilidad de los criterios de esas nominaciones y sus agendas, donde públicamente, como lobos, están matándose entre ellos con tal de mantener esa nominación o ese premio. Hollywood quiso lavar su imagen nominándola, pero sacó a relucir su peor cara. Emilia Pérez ha generado dramas, historias y giros que poco tienen que ver con lo que se ve en su metraje, el cual quedó atrás hace mucho tiempo. Me queda decir seamos mejores que Emilia Pérez y dejémosla morir en la intrascendencia de lo que merece, en la vergüenza, en la pena, en lo burdo, en lo chusco, en el circo que fue, y los circos se acaban, como bien sabemos en internet. Recordémosla como eso y no como la película que puso de cabeza a un país.